¿Cómo está? Siempre es un placer acompañarles. Estamos en nuestra emisión de Impacto Económico. Revisamos enunciados importantes acompañándonos de las siguientes imágenes. Pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la crisis que vive la República Argentina, producto de la seguidilla de políticas neoliberales adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri. La General Motors inició ola de despidos en todas sus sedes en el mundo. Y nuestro análisis, como siempre en nuestro expediente económico, tiene que ver con sistemas de pensiones. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué tantos cuestionamientos a lo largo y ancho del mundo respecto a estos sistemas que son privatizados y no controlados directamente por el Estado? Ya vamos a ampliar. Comenzamos. Hablamos de Argentina a causa de las crisis o de la crisis en singular que atraviesa en este momento todo el sistema conformado por pequeñas y medianas empresas. Los gastos aumentan, las ventas disminuyen y esto complejiza la situación económica. Pequeñas y medianas empresas representan 44% del Producto Interior Bruto de este país y generan 60% de las plazas laborales. Sin embargo, hoy día se han visto afectadas por la alta depreciación de 51% y la inflación que alcanzó 47,6 puntos porcentuales al término de 2018. Sectores textiles y alimentos han sufrido un impacto relevante. En el caso de la actividad textil, cayó en 13,6% interanual en 2018. Datos de la Federación Industrial Panaderil dicen que 37.000 panaderías cerraron el año pasado y esto ha impactado 120.000 puestos de trabajo. Las causas en este sector son incremento de las tarifas de servicios públicos en 400%, lo cual significa más gastos, menos ingresos. El diagnóstico es preocupante, es negativo, donde hoy en día, este año, han mermado las ventas en un 40% y han cerrado 1.000 panaderías a nivel país. Se pierde poder adquisitivo cuando las tarifas aumentan y el costo de vida aumenta un 50% y los sueldos aumentan un 20%, entonces la gente no consume. Cuando las tasas se dispararon, primero al 40, 60, 80 y hasta hoy descontar cheques puede costar más del 100% anual, es imposible. Una pyme que tiene que recurrir a eso tiene sentencia de muerte. Hablamos ahora de Brasil. Docentes y funcionarios se han unido para protestar por el aumento de impuestos en Sao Paulo. La reciente legislación que aumentó las contribuciones a la seguridad social en 3 puntos porcentuales ha conllevado a que miles de maestros y funcionarios públicos salgan a las calles a protestar con esas consignas que vemos en las imágenes. El proyecto de ley entró en vigencia el 26 de diciembre del año pasado y ha ocasionado que las tasas de contribuciones a la seguridad social aumenten de 11 a 14%. Según declaraciones del presidente de la Unión de Educadores de Infancia, CEDIN, la razón de la huelga es exigir que eliminen la ley salarial y se reajusten los sueldos que se han perdido a causa de la inflación y la acumulación durante años. Una huelga unificada con otros sindicatos y empleados municipales con el objetivo de revocar el proyecto de ley que se convirtió en ley el 26 de diciembre del año pasado. Apoyado por el alcalde, el proyecto eleva la contribución de los trabajadores en más de 3%, lo cual será retirado de nuestros salarios. Para nosotros, esto es una confiscación de salarios y es inaceptable. Estamos en huelga porque queremos que se reajuste el salario y que nuestro salario sea mejor para compensar las pérdidas que hemos sufrido por la inflación, que se ha acumulado en los últimos años. Hablamos de Venezuela, el asedio contra esta nación que impulsa, que concreta a Estados Unidos continúa. Si bien desde la derecha se insiste en posicionar la matriz de opinión de que el presidente Nicolás Maduro se niega a frenar los embates de la crisis al rechazar la llamada ayuda humanitaria con la que tanto se insiste desde la Casa Blanca para intervenir, la historia ha demostrado que este recurso ha sido funcional
ha sido utilizado desde Occidente como herramienta para intervenir a los pueblos y erradicar la soberanía de países. Y el resultado al final es una mayor crisis. Yo no voy a permitir que el pueblo de Venezuela pretendan humillarlo. Quieren venir a darnos un mensaje, somos un pueblo mendigo que merece ser intervenido. Somos un pueblo que merece ser colonizado. Ese es el mensaje, lo que llaman ustedes el metamensaje, el mensaje que va por detrás y que entra en la psiquis. Si quieren ayudar a Venezuela, que cese el bloqueo, que cesen las sanciones, que liberen las cuentas bancarias de Venezuela. Y Venezuela, por su propio camino, saldrá adelante, como siempre lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Somos un país orgulloso. Bueno, el gobierno bolivariano también argumenta que la crisis, o que mejor dicho, quienes dicen que quieren paliar una crisis en Venezuela, lo que hacen es el exacto contrario, es lo antónimo, impulsarla, complejizarla. Así pasa con estas medidas restrictivas que se imponen desde potencias occidentales, por ejemplo, bloqueo de activos destinados a adquirir suministros básicos para la nación. Y esto deja como resultado cosas como las que vamos a detallar. El Estado ha perdido tan solo en el ejercicio fiscal anterior, es decir, el correspondiente a 2018, al menos 20.000 millones de dólares producto de estas acciones de coerción que ha impuesto Washington, que consisten, entre otras cosas, en bloquear las cuentas bancarias que tiene Venezuela en esa institucionalidad financiera controlada por Estados Unidos. También impedir las compras en el mundo de cualquier producto, incluyendo alimentos y medicinas, que son productos que necesita elementalmente toda nación, toda población. Uno de los casos más sonados fue el de la empresa financiera internacional Euroclear, que secuestró a la República Bolivariana 1.400 millones de dólares, con los cuales el gobierno se disponía a comprar medicinas, alimentos e insumos básicos o de primera necesidad. Pero esto no es nuevo, es una vieja estrategia, por eso siempre decimos importante revisar como referencia obligada lo que ocurrió en la Libia de Muammar al-Gaddafi. También en Irak, incluso se ha intentado en la República Árabe Siria. Hay ciertas variaciones según los contextos determinados, pero al final el objetivo es el mismo: robar riquezas y destruir al país todo. ¿Cuál es la razón por la cual Donald Trump dice que va a mandar el ejército de Estados Unidos a Venezuela? Ustedes saben cuál es la razón: el petróleo y las riquezas naturales de nuestra Venezuela, de nuestra amada patria. Es una locura hablar de guerra en este siglo XXI. Es una locura, señor Donald Trump, pensar siquiera que usted va a mandar su ejército a esta tierra que tiene quien lo defienda, porque Venezuela tiene hombres y mujeres que en cualquier circunstancia saldrían al frente. Dos años han pasado desde que las fuerzas iraquíes recobraron Mosul de las manos del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Sin embargo, la reconstrucción de esta ciudad, a diferencia de Alepo, ciudad siria, está lejos de ser una realidad. La mala planificación da paso a una mala gestión en los esfuerzos de reconstrucción, y la corrupción constantemente denunciada por los residentes hacen que la recuperación sea lenta y desordenada. La mayor parte de esto debería haberse hecho ya. Han pasado más de un año y medio desde que el viejo Mosul fue liberado. Debería estar todo reconstruido ahora si había una iniciativa seria, si había dinero, si los funcionarios no estaban robando el dinero. Según legisladores de Mosul, el presupuesto estatal de 2019 asigna 560 millones de dólares para la reconstrucción de Mosul. Pese a ello, los avances son muy pocos. Las empresas contratadas por el gobernador en pactos lucrativos para compensar el déficit trabajan deliberadamente lentamente o a veces no existen. Residentes denuncian que una excavadora por la que se pagan unos $300 por día permanece inactiva la mayor parte del tiempo. Niños sin hogar superan incluso el número de trabajadores.
en busca de chatarras para luego vender en desguaces. No quieren reconstruirlo, solo quieren guardar el dinero. Cada gobierno roba la mitad y luego usa la otra mitad. Deje que ellos hagan lo mismo, que vivan de eso. Pero, ¿dónde ha gastado todos estos miles de millones? Mosul fue retenido por los terroristas durante 3 años. Pese al terror, muchos le siguen apostando a sus tierras. Residentes están luchando financieramente para reconstruir sus casas y con ellas sus vidas. Se endeudan, piden prestado a amigos o viven de la caridad. Otros se amontonan en casas alquiladas cada vez más caras. Y es que los proyectos financiados desde el extranjero también sufren retrasos. Regresé a casa, pero tuve que pedir dinero prestado. Cuando nos fuimos no teníamos nada. Así que paso a paso, regresamos y construimos la casa. Y luego traje a mi familia y tuve que discutir con la familia, porque no querían volver en esta situación. Y así volvimos. Quienes se quedaron durante la campaña militar a partir de julio de 2017 están muy endeudados y no han recibido ningún tipo de compensación por parte del gobierno. El Estado aún no nos ha dado nada. Esto es lo que queremos. Todas estas personas quieren volver a casa. ¿Crees que alguien que sale de su casa por la fuerza no quiere volver? La vida es dura. Esto ha sido destruido por completo. Ahí y allá están todas las casas, casas para la gente. Queremos que el Estado los ayude a regresar y reconstruir sus hogares. Según una encuesta realizada por Rish, una organización no gubernamental, casi 2 millones de iraquíes siguen desplazados. Muchos de ellos dicen que no están listos para irse a casa debido a la destrucción y la falta de servicios, por lo que tachar en el calendario un día como fecha en que las autoridades iraquíes anuncien el renacimiento de Mosul como ave fénix es incierto. Lo único certero tras años de guerra es que a Irak, al igual que a Libia, le robaron su futuro. ¿Y quién estuvo al frente de ese robo? El protagonista de siempre, Estados Unidos. Importante tener muy clara esa información que es vigente, que está muy fresca en la memoria de algunos pueblos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta anticipamos, vamos a hablar de cómo la mala praxis financiera perjudica a la ciudadanía en Australia y el gobierno intenta compensar. ¿De qué forma? Ya lo revisamos. Un pequeño alto. La estadounidense General Motors ha comenzado una ola de despidos en sus distintas sedes para ahorrarse dinero. La compañía de fabricación automovilística comenzó a dejar sin trabajo a unos 4.300 empleados de cuello blanco en distintas sedes que tiene a lo largo y ancho del mundo. Ya se han registrado despidos de 1.500 trabajadores contratados, 2.200 empleados de cuello blanco están a la espera de su despido. Según fuentes, otros despidos ocurrirán en el centro técnico de la empresa cerca de Detroit y seguirán sumando desocupados tras el cierre de una fábrica de automóviles canadiense. El motivo es el ahorro de 2.500 millones de dólares. Mientras familias pierden su trabajo, la empresa genera esta política. Nada nuevo. Lo que está sucediendo en este momento con GM es algo que esperamos que ocurra con más fabricantes de automóviles durante el próximo año. Más o menos, que está tratando de hacer una transición de su personal, tratando de establecer las habilidades adecuadas para el futuro del automóvil. La industria a medida que se transforma, pasando de los motores de combustión interna y los vehículos que se venden a los consumidores hacia un modelo donde se trata más de electrificación, más automatización y más servicio de movilidad. El gobierno australiano acordó en esta jornada la creación de un fondo de compensación para las personas que perdieron dinero por mal asesoramiento financiero y establece reglas para ayudar a agricultores afectados por la sequía a evitar las ejecuciones hipotecarias de las instituciones financieras. Una investigación que fue encargada por el gobierno sobre mala conducta en la industria de servicios bancarios y financieros de Australia determinó mal comportamiento generalizado que a menudo queda impune. El informe
de esta investigación que duró un año y que fue difundido recientemente, remitió 24 incidentes de mala conducta a los reguladores para una mayor investigación y para considerar posibles cargos civiles o penales contra altos ejecutivos y corporaciones, incluyendo los principales bancos. El gobierno estuvo de acuerdo con una recomendación que ha consistido en establecer un fondo de último recurso pagado por la industria para individuos y empresas que han ganado sentencias judiciales contra proveedores de servicios financieros en la última década, pero que nunca han recibido los daños producto de la reparación necesaria. Se acordó también la creación de un sistema nacional para la mediación de la deuda agrícola para ayudar a agricultores con dificultades a cumplir con sus pagos de la deuda, que tienen dificultades para cumplir con sus pagos. Es una evaluación mordaz de la conducta impulsada por la avaricia y el comportamiento que infringió la ley existente y cayó muy por debajo de las expectativas de la comunidad. El precio que nuestra comunidad pagó por este mal comportamiento es inmenso y va más allá de lo financiero. Ha habido negocios rotos y el estrés emocional y el dolor personal ha roto vidas. Es por eso que la confianza de la comunidad en nuestras instituciones financieras se ha perdido y por eso se debe restaurar. Desde hoy, el sector bancario debe cambiar y cambiar para siempre. Vamos a movernos a nuestra mesa de trabajo y de análisis porque después de esta última pausa venimos con nuestro expediente económico y vamos a abordar sistemas privatizados de pensiones. ¿Por qué generan tantos cuestionamientos? ¿Cómo funcionan? Hay casos emblemáticos. Ya venimos. Acá estamos listos para analizar. En los años 80 se planteó la privatización y minimización del Estado como solución a la crisis. Ningún sector se salvó. Transporte, electricidad, agua, educación y sistema de pensiones tampoco quedó por fuera. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, USAID, el Instituto Cato, entre otros organismos, se embarcaron en un jugoso negocio. ¿Cuál es? Las élites financieras comenzaron a lucrarse con los ahorros de los trabajadores. Luego de 40 años, ¿qué ha dejado esa cruzada privatizadora? Datos aportados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC son los que presentamos en esta primera pieza de nuestro expediente. La privatización del sistema de pensiones cobró especial importancia en la década de los 80, tanto por su novedad como por lo arriesgado. Nadie sabía qué consecuencias podría traer, pero como en todo experimento, aquellos más débiles fueron los primeros en probarla. El Chile de Augusto Pinochet fue la primera experiencia y desde ese momento, entre el año 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente su sistema de pensiones. De ellos, 14 fueron de América Latina, 14 de Europa del Este o la antigua Unión Soviética y 2 de África. Al mudar del sistema público hacia la capitalización individual, los trabajadores dejaron de ser ahorristas con un beneficio definido y se convirtieron en inversionistas desinformados, obligados a aportar, sin certeza del rédito que recibirían en el futuro, siempre al vaivén de los riesgos del sistema financiero internacional. El neoliberalismo llevó a la sociedad a firmar un cheque en blanco, pero el experimento resultó tan mal que de los países señalados, 18 ya han revertido la privatización y muchos otros han tenido que introducir reformas para poder sostener el descontento social. El Banco Mundial ya no la recomienda, ha dejado de hablar de esta. Su agenda institucional ha abandonado la privatización de las pensiones y ha minimizado el equipo dedicado a dicha tarea. A pesar de aquello, ni los diarios, revistas o analistas defensa, quitando responsabilidad a la
circunstancias. Esta omisión intencionada del rotundo fracaso hace que las presiones nacionales por la privatización sigan vigentes, peor aún en América Latina, donde las ideas del libre mercado han vuelto a florecer y existen dificultades para financiar los programas sociales. El porcentaje de afiliados de la están en la mayoría de los países. En Argentina pasó de 46 a 35% entre 1993 y el año 2002. En Chile cayó de 64% en 1980 a 61% en 2007. En Bolivia y Colombia las tasas se estancaron después de la privatización hasta el 12 y el 28% respectivamente. En promedio, en 9 países de América Latina, la tasa decreció de 38% antes de la privatización a 27% para el año 2002. La tasa de reemplazo sufrió un duro revés desde la privatización. Bolivia alcanzó una tasa de reemplazo del 20% del salario promedio. En Chile, las proyecciones para 2025-2035 indican que la pensión mediana alcanzará tan solo el 15% del ingreso de referencia. Tan mala es la situación en Chile que el Estado tuvo que crear una pensión solidaria financiada por todos los chilenos. La privatización ofreció ser la solución, pero en la práctica entrega pensiones de miseria. La equidad de género fue seriamente herida y la inequidad para las mujeres se exacerbó. El sistema privado exigió un mayor número de contribuciones para acceder a una pensión mínima, lo cual afecta desigualmente a las mujeres que han tenido históricamente menos oportunidades en el mercado laboral y cotizan menos años. En muchos países se suprimieron los mecanismos de equidad del sistema público, como por ejemplo reconocer el tiempo por cuidado de los hijos. En Bolivia, la proporción de mujeres que reciben una pensión contributiva cayó de 23% a 12% entre 1995 y 2007. Cuando se prometió la privatización, se dijo que este costo no sería demasiado alto. No fue así. Para Bolivia se dijo que la transición costaría 0,2% del PIB y en realidad costó 1,7%, 8 veces más. En Argentina se dijo que sería 0,2% del PIB y fue 3,6%, 18 veces más que lo proyectado. En Chile representa hasta ahora el 4,7% del Producto Interno Bruto. Esta mala proyección causó presión en los presupuestos y fue una de las razones por las que el Estado, en algunos países de América Latina y Europa, regresó la vista a la estatización de las pensiones. Los costos administrativos supuestamente también iban a minimizarse. El Estado obeso era un monopolio ineficiente. Al dejar que entren al mercado, varias administradoras de fondos de pensiones traerían la competencia necesaria para minimizar los costos. Tampoco fue así. Todos los costos aumentaron luego de la privatización. Ya en esta parte última de nuestro programa vamos a revisar principales indicadores petroleros. Comenzamos mirando el Brent. Ha cotizado en las últimas sesiones $62.74 por barril. Esto es una subida de 0,05%. En el caso del Texas Intermedio, conocido también por su sigla WTI, está en $54.97 por tonel, una subida de 0,48% en este caso. Y si miramos la cesta OPEP, ha cotizado en estas últimas sesiones en $62.32 por barril. Esto es un aumento de $1.39. Como conclusión nos quedamos con que los referentes petroleros han registrado leves subidas en sus precios en las últimas horas. 2 de ellos, es decir, Brent de referencia en Europa y la cesta OPEP, están por encima de la barrera de los 60. Y así llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.